yo creo que lo más importante es abrir la palabra de Dios. Estaba diciéndose hace un momento que mi convicción más profunda en este sentido es que tenemos que volver a la Biblia sin condiciones. Quiero recordaros, mis amados hermanos, que ser líder, no importa en qué sector de la Iglesia, sea un líder de conducción, ancianos, sean líderes de servicio, diáconos en la Iglesia, no importa lo que seas, ser siervo significa esencialmente ser humilde. La Iglesia de Cristo en nuestro tiempo está sobrada de grandes hombres, está necesitada de siervos simplemente. Cuando hablamos de servicio, hablamos de compromiso con Cristo, porque Él fue siervo. Cuando hablamos de grandeza, hablamos de algo distante de Jesús. Cuando hablamos de entrega incondicional, estamos hablando de experiencia vital con el resucitado que murió en una cruz. Cuando hablamos de ocupar posiciones de dignidad y rango en la Iglesia, estamos hablando de algo que Jesús desconoció absolutamente en su ministerio. De ahí que en este tiempo en que vamos a considerar aspectos de liderazgo, yo creo que necesitamos iniciar este tiempo con un repaso en la tarde de hoy sobre dos aspectos que tienen que ver con la base esencial de la vida cristiana. Yo quiero hablaros primeramente en el cambio renovador que necesitamos todos. Quiero hablaros de la identificación con Cristo. No hay posibilidad de vida cristiana que no sea desde el plano de la identificación. Porque vida cristiana es, como todos vosotros sabéis, Filipenses 1:21, las palabras de Pablo: para mí el vivir es Cristo. El apóstol Pablo vincula su vida a Cristo. El apóstol Pablo liga su vida a Cristo. El apóstol Pablo dice: nadie busque a Saulo de Tarso, busque a Cristo viviendo en Saulo de Tarso. De ahí que Pablo dice: ya no vivo yo, Gálatas 2:20, es Cristo el que ahora vive en mí. La vida del seguimiento a Cristo, la vida de identificación con Cristo, no es asunto de religión. En ningún lugar de la Escritura, en el Nuevo Testamento, encontramos preceptos religiosos que identifiquen a los cristianos. La identificación con Cristo consiste en vivir a Cristo en nosotros. De otra manera, el cristianismo no es religión, es comunión con Cristo. Y el servicio no son posiciones en la Iglesia, es seguimiento en las huellas que dejó el crucificado Señor. Estamos siendo llamados a seguir a un crucificado despreciado, desechado, pero tremendamente comprometido con el Padre y con la Palabra. El gran problema de la vida de Cristo es que Jesús enfrentó, o si lo preferís mejor, confrontó directamente el estamento religioso de su tiempo. Aquellos que se gloriaban en su esencia religiosa, en su tradición histórica, en su sistema establecido, y Cristo sacudió ese árbol, y de ese árbol comenzaron a caer la fruta podrida de aquellos que estaban manteniendo el sistema, y por esa razón Jesús fue sentenciado a muerte en el 2.º año de su ministerio. Este es el Cristo al que se nos convoca para seguir, el Cristo del compromiso, del sufrimiento, de la entrega, de la renuncia, del conflicto, no importa lo que, pero el Cristo admirable con el cual, en el cual y por el cual puedes sentir paz en tu vida. Y puedes descansar en una cárcel como Pablo y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Os invito a la lectura de Filipenses capítulo 1. Para tomarlo como fondo, Filipenses capítulo 1, comenzamos la lectura en el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún.
porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Cuando hablamos de identificación con Cristo, necesariamente tenemos que hablar de experiencia de salvación. La experiencia de salvación se produce en un acto de entrega incondicional del hombre a Dios en respuesta al mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio proclama la salvación de Dios obrada, realizada en Jesucristo. El mensaje del Evangelio proclama un mensaje de gracia, de alcance para todo aquel que cree, y el Espíritu Santo, en esa acción trinitaria en la salvación de las personas, ilumina el entendimiento del pecador perdido, para que con su iluminación el pecador perdido sienta su condición perdida, descubra la gloria de la cruz y sea capacitado por medio de la fe que el Espíritu genera en el corazón humano para rendirse a Jesucristo. La entrega al Salvador no se produce en un mero acto intelectual, sino en un acto vivencial. De ahí que el apóstol Pablo, cuando habla de fe y de salvación, dice en el capítulo 10 de la carta a los Romanos, en los versículos 9 en adelante, que nosotros creemos en el corazón para salvación. Con el corazón se cree. Cuando la Biblia habla de corazón, todos lo sabéis muy bien, no está hablando de la máquina que mueve la sangre en el cuerpo, sino del núcleo operativo de la personalidad humana. En el corazón se descubren los pensamientos que después condicionan las intenciones y hacen funcionales los actos en el exterior. Por eso Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, cuando la Biblia dice que se entrega, se cree con el corazón, equivale a decir, ha rendido su vida incondicionalmente a Cristo. Todos vosotros sabéis muy bien que esa acción supera en todo la posibilidad humana. El hombre natural, a condición o a consecuencia de su pecado, es desobediente por naturaleza, hijo de ira, lo mismo que los demás. Hay una comunidad de hijos de ira por una razón específica, desobedientes y rebeldes a Dios. No hay en la historia de la humanidad, desde el pecado, ningún hombre, ninguna mujer que haya buscado de buen grado personalmente, por mutuo propio, a Dios mismo para encontrarse con Él. Lo primero que Adán hizo cuando pecó, ¿qué fue? Esconderse. Un poco más adelante el profeta Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El sabio Salomón en el libro de Proverbios dice, hay camino que al hombre le parece derecho, su fin, camino de muerte. Alguien podrá decirme esta tarde, está refiriéndote a circunstancias históricas muy precisas del pasado. Ven conmigo a la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 10. No hay justo ni a uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. En razón de que el hombre natural no busca a Dios, es Dios quien viene a buscar al hombre. Y en Lucas 19:10 se expresa esa verdad de esa manera, porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Esa situación que intelectualmente puede ser asumida por el hombre, es para el hombre no regenerado locura. La palabra de la cruz, mensaje del Evangelio, es locura para los que se están perdiendo. De manera que el Espíritu Santo de Dios actúa en el interior del hombre para que primeramente sienta su situación de perdido pecador. Quiero recordarte, lo sabéis todos vosotros, que nadie se salva por saberse perdido. Solo se salva el que se siente perdido. En ese momento, la luz que brilla en el interior conduce al hombre en un acto sobrenatural a renunciar a su yo para rendirse a Jesús. La salvación es esencialmente un acto de obediencia que se expresa en una acción de adoración. Ahí tienes el ejemplo de aquel ciego de nacimiento. Lo expulsan de la sinagoga, ¿cómo no? Se había atrevido a identificarse con el Nazareno. Y cuando es expulsado de la sinagoga, se encuentra en la calle a Jesús. Aquel diálogo tenso del Evangelio, ¿recordáis? Y de pronto Jesús le dice al ciego, ¿tú sabes quién es el Hijo de Dios? ¿Quién? ¿Quién es, Señor? Yo soy
el que hablo contigo. Y dice el evangelista: entonces el ciego dijo: creo, Señor, y le adoró. Ahí tienes la entrega incondicional de todo lo que el hombre es a Dios. Romanos 12:1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, adoración. Cuando tú naces de nuevo, cambias automáticamente de condición y de posición. Y aquella condición de hijos de ira en un mundo esclavizado por el pecado es transformada para ti en un reino de esperanza. Porque Pablo dice que nos sacó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Sería interesante detenernos en este asunto del reino, tan mal llevado y traído. Quiero decirte con la autoridad de la palabra de Dios que todo creyente en Cristo está en el reino. Y que manifestaciones del reino como el milenio en el futuro son simplemente manifestaciones temporales de un todo que es el reino de Dios. Por tanto, al reino de Dios se llega, se alcanza, se introduce por una posición en Cristo, mediante la acción del Espíritu Santo en el bautismo que él opera de cada creyente, introduciéndolo en Cristo. No solo para salvación, sino también para la formación de lo que hoy Dios está haciendo en el mundo, la formación de un cuerpo en Cristo que es la Iglesia del Señor. A partir de ese instante, el pecador está en Cristo. La salvación, el nuevo nacimiento, se produce necesariamente por contacto virtual con Cristo. La vida de Dios, que es la vida eterna, se comunica al hombre por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo. ¿Cuándo? Dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 6 en adelante, dice el apóstol Pablo que juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar con él en lugares celestiales. El apóstol está diciendo de otra manera, expresada esa frase de otra forma: cuando nos juntó a él, automáticamente se produjo una resurrección. Aquel muerto en delitos y pecados recibe la vida de Dios y de ahí en adelante es una persona que anda en novedad de vida. ¿Por qué razón? Porque la vida de Dios en Cristo se hace vida en ese cristiano. Porque la naturaleza vieja deja paso a una experiencia de vida en Jesucristo. Y porque esa persona viene a ser participante de una experiencia vital tan tremendamente elevada, que el apóstol Pedro dice que por esas promesas de Dios hemos venido a ser hechos participantes de la divina naturaleza. Todos vosotros sabéis que hay dos elementos vinculantes en el seno trinitario. Una es la esencia, perfecciones incomunicables, Dios solo es omnipotente, Dios solo es omnisciente. Otra, la naturaleza. La naturaleza, que es vida comunicativa de las tres personas divinas, se nos comunica a los cristianos por medio de la experiencia de unión con Cristo. En Él estaba la vida, y esa vida se nos da a cada uno de nosotros. Por tanto, se produce, y debo terminar este primer punto, debo terminarlo ya, se produce una reorientación del cristiano en dirección a Dios. Muchas veces, a lo largo de los últimos años, me sorprendo de ver con qué énfasis tan colosal se ha pretendido una santificación por obras. ¿Alguien me va a decir qué estás diciendo? Muchas veces se predica, y tenemos que predicarlo, que la salvación es por gracia, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Y la santificación? Por gracia también. De manera que hemos tomado una parte de un texto y hemos dejado la otra parte del texto. Y hemos predicado con tremendo énfasis: ocuparos de vuestra salvación con temor y temblor. Y al poner un punto a ese texto, hemos incorporado un sistema normativo tan enorme que ha espantado de nuestras congregaciones adolescentes, ha hecho fracasar a jóvenes y ha hecho sentirse frustrados a los adultos. ¿Sabéis por qué? Porque la vida de santificación es exactamente igual que la vida de justificación. Solo eres santo en la medida en que vives a Cristo. El énfasis del texto es notorio. Pablo no puso un punto ahí. Pablo continúa con el versículo: ocuparos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad.
Necesitamos retomar urgentemente el mensaje bíblico de la identificación con Cristo en toda la dimensión de la palabra. No podemos hablar de vida cristiana victoriosa sin hablar de comunicación con Cristo, porque veremos, Dios mediante, en el segundo tema, veremos que la identificación con Cristo es la única manera de vida victoriosa en las tres grandes áreas de esclavitud del hombre: el yo, el mundo y la carne. Por eso la orientación celestial de los cristianos, el apartarse del mundo y de sus cosas, no es problema o no es asunto de obediencia normativa, simplemente es de identificación con Cristo. ¿Cómo? Como nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, ¿cuál es nuestra orientación? La orientación celestial. De ahí que Pablo diga en Colosenses 3:1, ya que habéis resucitado con Cristo, ¿qué? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué sencilla es la vida cristiana. Qué enormemente simple es el cristiano. Ser cristiano es simplemente caminar de la mano de Jesús. Ser cristiano es simplemente pedir que el Espíritu Santo de Dios reproduzca el carácter moral de Jesús en nuestra vida. Ser cristiano es simplemente sentir que tú eres no un adorador ocasional, sino un adorador permanente. Ser cristiano es entender con toda claridad que en la vida cristiana la adoración no es una actividad. La alabanza no es una actividad, sino que son actitudes que corresponden a un pueblo comprado por la sangre de Cristo. Cuando esto se produce, hay una consecuencia natural. El liderazgo es simplemente servicio. El liderazgo es hacer lo que Cristo hizo, servir por amor a aquella parcela del rebaño de Dios que Él ha puesto a nuestro lado para servirles dedicadamente. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la identificación con Cristo? En primer lugar, la identificación con la muerte de Cristo produce necesariamente la recepción de poder para que el creyente haga morir en él lo terrenal. Gálatas capítulo 2, versículo 20. El apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La identificación en la muerte de Cristo produce para mí una cancelación absoluta de todo el sistema operativo de la vieja naturaleza que me seduce y me arrastra, me introduce y me conduce en el mundo. Veremos, Dios mediante, en la segunda parte, la práctica de esa liberación. La sepultura en Cristo produce en mí otro aspecto, y es que me retira de la esfera de influencia donde yo, como hombre natural, había vivido. Por tanto, en este mundo, bajo el control del príncipe del poder del aire, el creyente es retirado por medio de la identificación con la muerte de Cristo. Y la identificación con la resurrección de Cristo eleva a cada creyente a una posición de absoluta victoria en el Señor. Recuerda que el apóstol Pablo dice: yo quiero vivir una experiencia, el poder de su resurrección. ¿Creemos en la resurrección de Cristo? ¿Cómo? ¿Como dogma de fe o como experiencia de vida? ¿Hemos palpado el poder de su resurrección? El poder de su resurrección se aprecia en la iglesia primitiva. ¿Hay personas restauradas? ¿Hay limpieza dentro de la iglesia? ¿Hay personas sanadas por el poder de Dios? ¿Hay un pueblo que se extiende por el mundo en un mensaje misionero efectivo? ¿Por qué causa? ¿De qué manera? Porque el resucitado no era una realidad en la mente, sino en la experiencia de la iglesia. Y porque aquellos hombres tenían un tremendo poder en razón de que la única fuente de poder está en la resurrección de Jesucristo. Nosotros tenemos que valorar bien esta verdad bíblica esencial. Todo cuanto el hombre puede experimentar en la esfera del poder, todo cuanto la iglesia puede experimentar en la esfera del poder, todo cuanto la colectividad cristiana puede experimentar en la esfera del poder está vinculado con Cristo. El Espíritu Santo, como vicario de Cristo, hace efectivo ese poder.
Pero indudablemente cuando Cristo resucita, el primer mensaje del resucitado fue sobre su poder. Todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando Pablo habla de humillación y ascensión de Jesucristo, Filipenses 2:5 en adelante, habla de poder. Recibió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor. Y en el poder de Jesús se hacían los actos de poder de la iglesia primitiva. Recordáis que cuando Pedro sana al cojo de la Puerta Hermosa, no utiliza para nada la relación o el nombre de Espíritu Santo. Dice, en el nombre de Jesús, este ha sido sanado. La aplicación del poder fue obra del Espíritu, sin duda ninguna. A veces nosotros buscamos un poder en el Espíritu Santo cuando no estamos en comunión con Cristo. Si tú no estás en comunión con Cristo, el vínculo de relación entre lo que Dios da y lo que el hombre puede recibir está interrumpido. Es necesario retornar a Jesús. Es necesario que la iglesia, los creyentes más sencillos, los hombres, las mujeres, los adolescentes, los líderes, hagamos un alto en nuestro camino y preguntemos dónde está Jesús en nuestra vida. ¿En qué sitio está Jesús? Y en el momento en que descubres el sitio en que Cristo está, tienes que retornar a la única fuente de poder, que es Jesús. Cuando tú vuelves a Cristo sin condiciones, cuando la vida de Cristo se hace realidad en tu vida, el Espíritu de Dios se mueve en poder en la congregación y se mueve en poder en tu vida. Porque el ministerio del Espíritu Santo, no olvides, por favor, es reproducir a Jesús en los cristianos. El propósito del Padre para la vida cristiana, Romanos 8:29, es este: que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Romanos capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. De manera que el creyente tiene que aprender a vivir bajo la experiencia de la identificación con Cristo. La crucifixión de Cristo, la cruz de Cristo, es la fuente de poder para que no vivamos para nosotros, sino que vivamos para Dios. Una evidencia de que un cristiano no vive para Dios es cuando desea tener el primado en la iglesia de Jesucristo. Tienes aquel ejemplo de Diótrefes, aquel hombre, estamos hablando de iglesia cristiana primitiva. Yo hago un paréntesis porque os veo muy tensos, no sé por qué. La iglesia primitiva, hay personas, yo llamo a veces a líderes de la obra creyentes de espejo retrovisor. ¿Sabéis lo que es el espejo retrovisor aquí, no? El del automóvil. Están viendo siempre para atrás. Tú preguntas a una de estas personas, ¿cuál es la mejor iglesia? Ah, si tú supieras la iglesia de hace 50 años. ¿Qué iglesia? Y preguntas a uno de más edad y dice, la iglesia de hace 80 años, eso sí que era una iglesia. Bueno, ¿queréis retroceder en el tiempo? Vayamos atrás. Si la iglesia de 40 era buena y la de 80 excelente, la de 300 inmejorable y la iglesia primitiva única. ¿Has entrado en la iglesia primitiva? ¿Era una iglesia con divisiones dentro o no? ¿Con inmoralidad dentro o no? ¿Con pecados aberrantes dentro o no? Era la iglesia apostólica. Pero todavía algo más. Era una iglesia donde había personas que querían tener el primado. Y cuando alguien en la congregación le discutía bíblicamente ese derecho, ¿qué hacían con él o con ella? No solo lo ponían fuera de comunión, lo echaban de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque ya entonces esta especie a extinguir que no se extingue estaba manifestándose. Y quieren tener el yo ellos, por una razón, porque el yo de Cristo es demasiado pesado para el yo del hombre. De otra manera, porque no se había producido en ellos la inversión de valores, en donde el yo cede paso al tú de Dios en Jesucristo, y donde Cristo, el siervo de los siervos, se hace realidad esencial en la vida del cristiano. De ahí que a lo largo de la historia de la Iglesia, lo decía al principio, haya habido y hay un enorme deseo de ser en lugar de servir, de estar en lugar de bajarse, de mantenerse en lugar de ayudar.
La vida cristiana esencial consiste, el liderazgo cristiano tiene que tomar esto como una realidad fundamental. La vida cristiana no es otra cosa que vivir a Cristo. Hermanos amados, yo amo profundamente las asambleas de hermanos. Soy hermano con H minúscula por los 4 costados. Mi tatarabuela, 5 generaciones atrás, era creyente, convertida por un misionero inglés de las asambleas de hermanos. Mi bisabuelo, mi abuelo, dedicado a pleno tiempo al servicio en las asambleas de hermanos. Mi padre, anciano de una asamblea de hermanos. Y para mayor gloria, yo nací en el apartamento de una asamblea de hermanos. Soy hermano por todos los lados. Ahora, me estoy dando cuenta que el movimiento de las asambleas de hermanos nace como consecuencia de una identificación con Cristo. Cuando aquellos hombres, 2 hombres y una mujer, yo no sé cuántos leyeron la historia del movimiento de las asambleas. Vamos a ver, yo quiero ver manos levantadas. Rara avis, hermanos. Estamos leyendo cualquier cosa. Voy a daros después, voy a pedir que alguien ponga luego la página web de nuestra iglesia. Y por favor, bajad el libro que se titula, de ahí de la web, bajad el libro que se titula Historia del movimiento de las asambleas. Y leedlo de una vez por todas. Y os enteraréis que las asambleas del tiempo actual muchas veces están en las antípodas de la realidad espiritual del movimiento de las asambleas al principio. Aquel grupo de personas estaba harto del sistema en donde estaban. Y dijeron, vamos a vivir la vida conforme a lo que Cristo determina. Y comenzaron a reunirse simplemente para una cosa: orar juntos, leer la Biblia, partir el pan. En Inglaterra, la cuna de las asambleas, hace 3 años se ha cerrado una asamblea cada 10 días. En ciertos lugares de nuestro mundo hispano, las asambleas están resurgiendo. Yo doy muchas gracias a Dios por eso. ¿Sabéis por qué? Porque han colocado el sistema fuera y han comenzado a vivir a Cristo. Porque el pueblo de Dios necesita urgentemente un volver a Jesús, con lo que eso significa. ¿Sabe lo que significa eso? Significa pagar un alto precio. Pero es Cristo quien viene a tu encuentro esta tarde y quien te pregunta directamente al fondo de tu alma, ¿qué estás viviendo tú? ¿Qué estás viviendo tú? Y Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Hay una consecuencia más. Romanos capítulo 12, por favor, versículo 1. Hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabéis que el texto ahí, esa palabra, esa traducción racional, significa también espiritual? Es decir, lógico, es vuestro culto lógico. Esta es la palabra. De manera que Pablo no está hablando de un sistema de culto. Está hablando de una vida comprometida con Cristo. El culto cristiano es esencialmente una vida rendida al Señor. La manifestación colectiva es el culto eclesial, que puede expresarse en multitud de formas diferentes, conforme el Espíritu conduzca, pero esencialmente no hay culto colectivo sin vida rendida al Señor. Y aquí está el meollo de la cuestión. Dios habla colectivamente a su iglesia, la respuesta siempre es individual. He aquí, estoy a la puerta y llamo, si alguno oye la voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Necesitamos retomar este asunto. Cuando tú vas al Nuevo Testamento te encuentras sorprendentemente que los apóstoles no habían establecido ni establecieron en ningún lugar cómo había que hacer el culto. Hablaron, escribieron normas genéricas que deben estar presentes en cada culto. En cada culto debe estar presente la palabra de Dios, porque la alabanza del pueblo es respuesta a la voz de Dios. En cada culto debe haber confesión colectiva de la iglesia, en el sentido de decir, Señor, no somos dignos, lo reconocemos, pero pedimos tu ayuda para celebrar el culto.
En cada reunión de creyentes debe haber exposición bíblica, debe haber testimonio de la congregación, debe haber alabanza para el Señor. Todo esto bajo la acción del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no dirige el culto, no hay culto. Hay formas muy distintas en el Nuevo Testamento. Yo encuentro un partimiento del pan en medio de un estudio bíblico. Encuentro el partimiento del pan en Corinto en medio de un enorme culto, largo culto, donde había aportaciones de todos los tipos. Encuentro una iglesia en Jerusalén con un tipo de gobierno y encuentro una iglesia en Antioquía con algo distinto, porque lo único que Dios busca no es un sistema establecido. Para eso tuvo un pueblo de Israel condicionado por una ley establecida. Dios busca adoradores que adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Y cuando el Espíritu de Dios es realidad en el culto, y cuando la verdad, es decir, la comunión con Cristo es cierta, el culto adquiere una dimensión impensable, muchas veces y desconocida en la mayor parte de las veces para los jóvenes de nuestras iglesias. Quiero una renovación de la Iglesia en Cristo. Quiero deciros, amados hermanos, que cualquier revolución es mala. No creo en la revolución carismática, ni en la revolución ortodoxa. Creo en la renovación bíblica. Y creo que la necesidad de liderazgo de los creyentes es hacer un alto en el camino. No más caminar. Vamos a reunirnos y vamos a ver qué cosa es la identificación con Cristo. Y de ahí en adelante vamos a decir al Señor, Señor, yo quiero solamente una cosa, vivir al Señor. La identificación con Cristo tiene una ética. ¿Es la ética de los creyentes? Sin duda. Es esencialmente la ética del liderazgo. ¿Cuál fue la dimensión asombrosamente impactante de Jesús? Su capacidad de restaurar. Tremendo. Como aquí en San Genaro no me conocéis todavía, ya me conoceréis y ya no me invitaréis más, pero es igual. Yo quiero deciros, hermanos míos, que hace muchos años, cuando yo comencé el ministerio, yo era un hombre dogmático. ¿Tú sabes lo que significa ser un dogmático? Solamente 2 y 2 son 4, no hay nada más. Eso es así. Y hay una raya, el que está en la raya bien, el que no está en la raya mal. Mi vida cambió absolutamente hace unos cuantos años, cuando dediqué 2 años enteros a leer los Evangelios. Nada más que eso. Cada mañana yo dedicaba 3/4 de hora, no mucho, a leer los Evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, otra vez Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y a medida que yo iba leyendo esos Evangelios, se me cayó el kiosco. Dios tomó el árbol de mi dogmatismo y lo sacudió. Y he descubierto un Cristo sorprendente. He descubierto un Cristo que no transige el pecado, pero restaura al pecador. Y he descubierto como un hombre que dice, para mí el vivir es Cristo, por eso entiendo ahora tantas cosas del Nuevo Testamento. Cuando descubro a un Pablo que dice, para mí el vivir es Cristo, entiendo por qué causa en Gálatas 6:1 dice, vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restauradlo. Con espíritu de mansedumbre. A lo largo del tiempo, cuando el Espíritu Santo queda contristado en la Iglesia y da paso al sistema religioso, la primera manifestación es la ley que sanciona. Y la primera manifestación es buscar a los creyentes para disciplinarlos y golpear a la congregación desde el púlpito con la vara en lugar de golpear a los lobos que vienen al rebaño. Necesitamos retornar a Jesús. Y cuando tú cambias, cuando tú encuentras a este admirable Jesús, tu vida cambia de una forma tremenda. Tu ministerio toma un alcance que no te puedes imaginar. Y sobre todo, te das cuenta que esa identificación exige permanentemente la disposición a pagar un precio. Yo no he venido para hablaros, halagaros y alentaros. Quiero haceros reflexionar. Y quiero preguntarte si estás dispuesto a vivir a Cristo. Si no estás dispuesto a vivir a Cristo con todas las consecuencias, puedes regresar a tu casa
dedicarte a otra cosa, porque la vida cristiana es necesariamente identificación con Cristo. Que el Señor añada su bendición sobre cada uno de nosotros.